Buenas tardes. Antes de empezar mi ponencia, me gustaría realmente dar las gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a participar en ellas y de alguna forma darme la oportunidad de contribuir a la divulgación del síndrome de Asperger y de este modo quizá conseguir que gradualmente todos los profesionales de la educación y todos los profesionales clínicos que nos encontramos aquí seamos cada vez más conscientes de la existencia de este grupo de niños y de jóvenes que, si bien tienen unas capacidades lingüísticas e intelectuales considerables, también tienen unas necesidades médicas, psicológicas y educacionales, sobre todo, que necesitan ser reconocidas. Como ya sabéis por el programa que os han entregado, el tema de mi ponencia es la detección y el diagnóstico del síndrome de Asperger en el contexto familiar y en el entorno escolar. Sin embargo, yo creo que antes de empezar a hablar de criterios de diagnósticos y de cuadros clínicos, a mí me gustaría animaros a que reflexionemos todos juntos sobre un tema que está indirectamente relacionado con el tema del diagnóstico psiquiátrico, y es el hecho de que la historia del mundo la han protagonizado personalidades extremas. Por un lado, y en un pasado muy reciente, los Hitlers, los Stalins, con sus sueños incontrolables de grandeza y de dominio, nos han dejado, por desgracia, un sueño imborrable en el tiempo. Por otro lado, mucho más positivo, científicos y artistas de la categoría de Newton, Einstein y Miguel Ángel, con sus realmente mentes privilegiadas y obsesión por alcanzar el conocimiento físico los únicos y por explotar la creatividad artística los otros, lograron revolucionar en su día la ciencia y el arte, y nos han dejado legados como un valor humano inestimable. Bueno, pues del primer grupo de hombres se ha dicho que eran hombres reservados, calculadores, extremadamente egocéntricos, pero sobre todo que eran hombres narcisistas, de una personalidad maligna y realmente obsesionados con ser el número uno, aunque eso significara pasar por encima de un reguero de cadáveres. De estos hombres, aunque nadie les diagnosticó, creo que nadie hubiese tenido el valor de hacerlo, se ha comentado que, bueno, quizás padeciesen de un trastorno severo de la personalidad y se ha puesto realmente en duda su salud psíquica. Del segundo grupo de hombres se ha comentado que eran hombres extremadamente inteligentes, obsesivos, metódicos, sistemáticos, amantes del estudio, solitarios, excéntricos, pero sobre todo muy incompetentes en el mundo de las relaciones sociales. Y de este grupo de hombres se ha dicho que padecían el síndrome de Asperger. Bueno, pues las preguntas sobre las que quiero que reflexionemos surgen inevitablemente de estos comentarios que he hecho y están un poco expuestas en la pantalla. Debemos clasificar los problemas complejos de la adaptación humana. Debemos atribuir etiquetas médicas a personas que, como las que he descrito, presentan personalidades extremas o comportamientos anómalos que se desvían de la normalidad. ¿O debemos aceptar, por el contrario, la presencia de estos comportamientos como una prueba empírica de que existen diferencias individuales entre todos nosotros? Por supuesto, estas preguntas, estos interrogantes son ya viejos interrogantes que se han venido planteando desde los inicios de la psiquiatría y desde la psicología clínica, pero que de alguna forma siguen obteniendo bastante atención. Y siempre que hablamos del diagnóstico, pues provocan unos debates bastante polémicos y acalorados entre los psicólogos clínicos, sobre todo. Quizás haya que recordar que dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología existen todavía escuelas de pensamiento en las que realmente existe una gran resistencia hacia la clasificación médica del comportamiento humano. Y basta que nosotros estamos hablando del diagnóstico, creo que es importante entender el por qué estos profesionales clínicos se resisten a establecer diagnósticos a los niños y los jóvenes con problemas. Los detractores del diagnóstico clínico creen, en primer lugar, que los seres humanos son seres únicos y que cualquier intento de clasificarles va a ser perjudicial, ya que va a causar estereotipos y va a causar estigmatización al paciente que recibe el diagnóstico. Claro, en mi opinión, lo que estos profesionales se olvidan es que
clasificar es algo inherente a la actividad humana. Y es tan inherente que creemos que es el cerebro, la configuración de nuestro cerebro es lo que hace de la clasificación algo inevitable. Y de alguna forma creo que los seres humanos tenemos el hábito de clasificar a otras personas, y si no lo hacemos formalmente, lo vamos a hacer informalmente. Y en mi opinión creo que lo seguiremos haciendo mientras tengamos que asignar diferentes disposiciones, diferentes tratamientos, diferentes entornos de aprendizaje o diferentes recursos que, por desgracia, siempre son limitados. En segundo lugar, los detractores del diagnóstico clínico creen que los términos médicos que se atribuyen a las personas pues son representaciones injustas de la persona afectada, ya que implican que la persona es responsable de los comportamientos anómalos que presenta y que con ello se exime de alguna forma la sociedad, el papel de la sociedad o el papel de la familia en particular en el mantenimiento de los comportamientos anómalos del niño. Y en tercer lugar, los detractores del diagnóstico clínico creen que el término médico o diagnóstico clínico es realmente una representación muy simplista de lo que son las complejidades del comportamiento humano y que además no tiene en cuenta las diferencias individuales. Bueno, pues a pesar de estos argumentos expuestos por los detractores del diagnóstico clínico, yo creo que existen muchas y muy buenas razones para atribuir términos médicos a las personas que están manifestando una constelación de comportamientos que les está afectando el funcionamiento en diversas áreas de su vida diaria. La primera y principal razón es que el diagnóstico clínico va de alguna forma a capturar la esencia de la patología y cómo esa patología va a afectar a la persona en su vida diaria. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger, el conocimiento por parte de la familia y de los profesores acerca del déficit social del niño les va a ayudar de alguna forma a interpretar los comportamientos anómalos del niño de una forma adecuada. Y quizás vaya a ayudar también, sobre todo a los profesores, a adaptar las demandas educacionales y las expectativas comportamentales al perfil específico del niño, al perfil de déficits y de habilidades del niño. En segundo lugar, que para mí es bastante importante, el contar con un diagnóstico clínico nos va a permitir aplicar la experiencia clínica y el conocimiento que hemos acumulado sobre esa patología a nuestro caso en particular. Y al fin y al cabo es el diagnóstico lo que guía al profesional, tanto si es un profesional clínico como es un profesional de la educación, en el diseño de los tratamientos y en la predicción del pronóstico, que al fin y al cabo es bastante importante si queremos de alguna forma planear el futuro de esa persona. Y en tercer lugar, pues un diagnóstico clínico siempre apunta hacia la naturaleza del origen del problema. En el caso del síndrome de Asperger, sabemos que existen muchas áreas cerebrales implicadas en la conducta social y hay muchísimos investigadores alrededor del mundo que están intentando averiguar cuál de esas áreas están implicadas o cuál de esas áreas están realmente funcionando de forma errónea en el cerebro de los niños con el síndrome de Asperger. Ya de entrada sabemos que todos los niños con un trastorno dentro del espectro del autismo, fijaros que no digo el síndrome de Asperger, sino dentro del espectro del autismo, sabemos que manifiestan dificultades funcionales en el lóbulo frontal, en el sentido de que existe una activación eléctrica y una circulación sanguínea menores de las esperadas y de que la activación del lóbulo frontal no está bien coordinada con la actividad de otras partes cerebrales cuando el niño está resolviendo una tarea en particular. También sabemos que existe una parte del lóbulo temporal que también está alterada y es la parte que conlleva el sistema límbico con la amígdala y el hipocampo, que son áreas esenciales en el procesamiento de los aspectos emocionales de la comunicación de las otras personas. Y también son áreas que son determinantes a la hora de procesar las pautas no verbales de la comunicación cuando nos estamos comunicando con otra persona. Estábamos
en el vídeo que habéis visto anteriormente se ha comentado un poco la dificultad de los niños para mirar a las otras personas o para transmitir ciertas emociones a partir de la mirada. Quizás sea interesante mencionar aquí un estudio que se hizo hace 4 años en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, por el doctor Simon Baron-Cohen, en el que estudió 2 grupos de jóvenes. Un grupo de jóvenes presentaba un desarrollo normal y el otro grupo de jóvenes tenía un diagnóstico de autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger. Bueno, pues lo que Simon Baron-Cohen hizo fue que intentó medir el funcionamiento cerebral de estos 2 grupos de jóvenes, mientras los jóvenes miraban fotografías de caras y descifraban la emoción que la mirada de estas personas expresaba. Bueno, pues lo que Simon descubrió fue que mientras que en los jóvenes con un desarrollo normal se activaba el lóbulo frontal de forma simultánea la amígdala, en los jóvenes con el síndrome de Asperger se activaba el lóbulo frontal de forma menos intensa y no activaban para nada la amígdala. En relación con ello, otro investigador bastante famoso en América, el Dr. Schultz, en la Universidad de Yale, también hizo un estudio relacionado con esto y descubrió que cuando los jóvenes con el síndrome de Asperger miraban las fotografías de caras de personas e intentaban atribuir cierto significado a las emociones de esas caras, lo que se activaba en su cerebro era la parte que solo está activada en las personas con un desarrollo normal cuando atribuyen significado a los objetos inanimados. Entonces, ahí, de entrada, ya podemos entender el por qué cuando un joven o un niño con el síndrome de Asperger no entiende el significado de vuestras caras emocionales, es porque realmente la parte del cerebro encargada de eso no está funcionando de forma adecuada. Por supuesto, volviendo otra vez a lo que estábamos diciendo del apoyo al diagnóstico clínico, una buena clasificación diagnóstica nos va a permitir, en ese sentido, progresar con respecto a la investigación en la etiología, y si progresamos con respecto a la investigación en la etiología del trastorno, vamos a progresar con respecto al tratamiento y a la prevención del trastorno en un futuro. Al igual que la evaluación de otros trastornos psiquiátricos, el proceso de diagnóstico del síndrome de Asperger puede en algunos casos resultar en un proceso un tanto complejo. En primer lugar, porque el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo y, como tal, se va a manifestar de forma diferente a lo largo de la vida del individuo, dependiendo del estadio del desarrollo en el que la persona afectada se encuentra y de factores internos e externos al individuo, como pueden ser el cociente intelectual, los rasgos de personalidad, los rasgos de temperamento, el entorno de aprendizaje y las oportunidades de aprendizaje que se le hayan dado al niño. En segundo lugar, porque el síndrome de Asperger va a presentar una comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos con los que se puede confundir, como el trastorno por déficit de la atención, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de la Tourette. Y aparte de presentar comorbilidad, el síndrome de Asperger también va a presentar un solapamiento clínico con otras condiciones psiquiátricas y neurológicas que de forma análoga van a afectar al desarrollo social de la persona, como pueden ser el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno del aprendizaje no verbal, el trastorno semántico pragmático y, por supuesto, el autismo infantil. De todas estas condiciones supuestamente relacionadas con el síndrome de Asperger, ha sido siempre su relación cercana con el autismo infantil lo que ha generado las dificultades de diagnóstico más difíciles de resolver y que, de hecho, creo que todavía no se han resuelto. A este respecto, bueno, yo creo que esta relación entre el autismo y el síndrome de Asperger es un hecho que está reconocido internacionalmente, a pesar de que esto no se refleja en la forma en que las asociaciones se han organizado en España. Pero entre los profesionales existe un consenso acerca de la posición del síndrome de Asperger en un continuo fenomenológico con el autismo, sobre todo en lo que se refiere a la existencia de un déficit primario
cualitativo de la interacción social y a la existencia de los patrones del comportamiento repetido e intereses restringidos. El hecho de que exista una relación cercana entre el síndrome de Asperger y el autismo y de que realmente la investigación no haya establecido ni descubierto que sean condiciones distintas, no significa que el término síndrome de Asperger no tenga una gran utilidad clínica. De hecho, la existencia de este término ha permitido el que se reconozca a un grupo de niños, de jóvenes y de adultos que, si bien tienen unas buenas capacidades intelectuales y lingüísticas, también presentan unos comportamientos sociales bastante inadecuados y tienen problemas emocionales significativos, y que quizás hay que recordar que previamente a la existencia de este término habían sido o bien invisibles o bien considerados como obsesivos o esquizofrénicos, y en consecuencia quizás expuestos a tratamientos totalmente inadecuados. En la actualidad, quizás reflejando esta validez clínica de la que estamos hablando, la imagen de niños solitarios, inteligentes, está teniendo una gran resonancia en los medios de comunicación. Quizás porque tanto la televisión como la prensa saben que, bueno, es un grupo de niños que quizás atrae la atención no solo de un grupo reducido de especialistas clínicos o de la educación, sino que atraen la atención del público en general, ya que presentan un cuadro clínico extrañamente dicótomo y contradictorio, con habilidades muy avanzadas en unas áreas y con déficits muy significativos en otras. Niños y jóvenes que llaman la atención porque, bueno, son solitarios, físicamente inteligentes, capaces de resolver problemas matemáticos, pero incapaces de entender los estados emocionales y las emociones complejas. Niños que también llaman la atención porque, bueno, son ingenuos, muy desorganizados, son expertos en el tema de las guerras mundiales, de la astronomía, incluso, no sé, niños que son expertos en las teorías de los cromosomas, pero que realmente no saben cómo mantener una conversación recíproca con un niño de la clase. En este contexto general de entusiasmo, por un lado, y de confusión, por otra, nos encontramos con una condición clínica un tanto desconocida y un tanto misteriosa, cuyo estudio realmente atrae a los investigadores clínicos, más que nada porque promete ser la llave de acceso al conocimiento de las bases biológicas de nuestra condición como seres sociales, pero que al mismo tiempo es una condición que disminuye la habilidad y la capacidad del niño para adaptarse a las demandas sociales y que de alguna forma puede conducir a un aislamiento social profundo de la persona, con implicaciones directas primero en la integración del niño en el colegio y después con la integración del joven en el mundo laboral y, por supuesto, con consecuencias directas para las familias de estos jóvenes. Es en este contexto cuando quizás hay que enfatizar que la detención temprana y, por supuesto, el obtener un diagnóstico a una edad temprana va a ser tan importante como para los niños con autismo y con discapacidades más severas. Al fin y al cabo, el diagnóstico temprano nos va a permitir tener un marco de referencia en el que vamos a poder usar para interpretar de una forma adecuada los comportamientos del niño, y nos va a dar la oportunidad a los profesores y a las familias no de curar el déficit social, porque es un déficit crónico para toda la vida, sino de alguna forma de paliar la severidad de los síntomas mediante el entrenamiento del niño en rutinas sociales y hábitos que le permitan de alguna forma integrarse de forma más activa y con éxito en la sociedad del futuro. Con respecto a la edad de diagnóstico, sí que me gustaría mencionar este estudio que se llevó a cabo hace 4 años con unos compañeros nuestros de Londres, Patricia Howlin y Charles Moore, en el que analizaron, bueno, creo que utilizaron 1.300 familias británicas, y se descubrió que la edad promedio del autismo eran los 5 años y 5 meses aproximadamente, mientras que la edad promedio de diagnóstico del síndrome de Asperger era de 11 años. Esto en un país como Inglaterra, que en este aspecto vamos bastante, quizás un poco más adelantados que en España. Fijaros que es curioso que también los padres de los niños autistas comenzaban ya a notar y empezaban a preocuparse cuando el niño tenía 18 meses. Y las razones por las que se preocupaban era porque, bueno, ellos ya observaban que el niño tenía dificultades significativas con la comunicación y existía una ausencia de la interacción social.
Con los niños con el síndrome de Asperger, los padres quizás se preocupaban un poco más tarde y realmente los padres no notaban ningún problema de la comunicación, sino que observaban problemas con la interacción social. Quizás una de las razones por las que es más difícil detectar el síndrome de Asperger que el autismo es porque, bueno, los problemas asociados al trastorno quizás están enmascarados por las competencias asociadas al síndrome de Asperger en la edad temprana. Y yo entiendo que, por ejemplo, un niño con, no sé, con una memoria impresionante y con un lenguaje muy avanzado y precoz y con unos intereses intelectuales y tipo adulto, pues no sea una causa de preocupación ni para los padres ni para los profesores, sino que va a ser una causa de fascinación, incluso aunque ese niño tenga problemas para interactuar con los otros niños de la clase. La detección temprana realmente no es un hecho frecuente actualmente, aunque se está avanzando a pasos agigantados. De hecho, de acuerdo al DSM-4 y a los sistemas oficiales de clasificación psiquiátrica, no deberíamos diagnosticar el síndrome de Asperger hasta la edad de los 3 años, ya que debemos de demostrar que hay una ausencia de retraso en las habilidades cognitivas, lingüísticas y de autosuficiencia. Teniendo todos estos datos en cuenta, uno de los primeros pasos que hay que dar para conseguir que la detección temprana y el diagnóstico temprano sea una realidad es que nos familiaricemos, sobre todo los profesores que estáis aquí, los psicólogos que estáis aquí, con la definición oficial que establece el DSM-4, que nos dice que para que una persona reciba el diagnóstico del síndrome de Asperger necesita cumplir una serie de criterios. En primer lugar, necesita manifestar un trastorno cualitativo de la interacción social que debe de venir manifestado al menos por 2 de las siguientes características, y las veis en la pantalla. Una alteración importante del uso de múltiples comportamientos no verbales, como el contacto ocular, la expresión facial, la postura corporal y los gestos reguladores de la interacción social. Fijaros que aquí la palabra clave son los gestos reguladores, porque en mi experiencia clínica muchos niños y jóvenes con el síndrome de Asperger sí que te miran a los ojos. Lo que no hacen, o sí que utilizan expresiones faciales, pero lo que no hacen es utilizarlas para regular la interacción social o el intercambio comunicativo cuando están hablando contigo. La segunda característica es una incapacidad para desarrollar relaciones con los iguales apropiadas al nivel de desarrollo del niño. Aquí la palabra clave son los iguales, porque también en mi experiencia clínica muchos jóvenes con el síndrome de Asperger o muchos niños con el síndrome de Asperger son capaces de desarrollar ciertas relaciones, pero las tienden a desarrollar con personas mucho más mayores que ellos o muchísimo más pequeñas. Con las personas más mayores porque les llama la atención el hecho de que, sobre todo si tienen un interés en común, y porque las personas mayores estructuran las conversaciones. Con los niños más pequeños les gusta jugar porque, bueno, tienden a imponer sus intereses sobre ellos. La tercera característica es que existe una ausencia de la tendencia espontánea a compartir placeres, intereses y logros con otras personas. Por ejemplo, existe una ausencia de las conductas de señalar o mostrar a otras personas objetos de interés. Y la cuarta característica es la ausencia de reciprocidad social o emocional, que se refleja muy claramente en la falta de empatía, en la falta de respuestas empáticas o de apoyo hacia otros niños cuando están afligidos. En segundo lugar, aparte de un déficit social, el niño con el síndrome de Asperger debe manifestar un patrón o patrones restrictivos de comportamientos, intereses y actividades repetitivos y estereotipados, que vienen manifestados al menos en una de las siguientes características. Existe una preocupación absorbente por uno o más patrones de intereses estereotipados y restrictivos que son anormales, bien sea por su intensidad o bien sea por su objetivo. Esta es generalmente la característica que van a presentar la mayoría de los niños con el síndrome de Asperger. También la mayoría de ellos presenta una adhesión aparentemente inflexible a rutinas o a rituales específicos que no son funcionales. Insisten en sentarse en la misma silla, a la mesa, o insisten en, no sé, en apagar la luz un número determinado de veces antes de irse a la cama. En tercer lugar, algunos de ellos tienen estereotipas motoras repetitivas, por ejemplo, lo de sacudir o girar las manos o los dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo, aunque esta característica es más típica de los niños autistas. De cualquier forma, también, por ejemplo, en Inglaterra, que utilizamos las teteras,
la mayoría de los niños con el síndrome de Asperger, cuando vienen al hospital nuestro, es lo primero que nos piden, que si les podemos hacer un té, no porque les guste el té, sino porque les gusta ver el vapor salir de la tetera, y ahí es cuando les ves mover las manos, e incluso algunos de ellos retorcerse así la cabeza y el cuello. Generalmente los movimientos estereotipados los suelen manifestar en situaciones de una estimulación sensorial máxima. Y luego, algunas veces, en algunos niños con el síndrome de Asperger también se manifiesta una preocupación persistente por parte de objetos. Que en el caso de los niños con el síndrome de Asperger, generalmente se suelen manifestar un interés en partes de personas más que en los objetos, que es más típico de los autistas. Recuerdo 2 niños con los que yo trabajaba en Londres, y uno de ellos, recuerdo que le interesaban los collares que llevábamos las chicas, y realmente no le interesábamos nosotros como personas, sino le interesaban el tipo de collares que llevábamos. Y a otro chico recuerdo que le interesaban los tobillos, entonces él lo que se fijaba en la persona era en el tobillo de la persona más que en la persona como tal. Aparte de los criterios clínicos, la persona, el niño o el joven con el síndrome de Asperger, tenemos que demostrar que el trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo, y que no existe un retraso significativo ni en el desarrollo cognitivo, ni en las habilidades lingüísticas, ni en las habilidades de autosuficiencia. Y por último, que no cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de la esquizofrenia. En el caso de que cumpla los criterios de otro trastorno del desarrollo como el autismo o la esquizofrenia, estos trastornos tienen prioridad siempre. Bueno, pues a pesar de que existen estos criterios de diagnósticos que en teoría y sobre el papel parecen bastante claros, bastante precisos y bastante concretos, es un hecho que los profesionales clínicos y la educación realmente tenemos problemas para aplicar estos criterios a las situaciones reales de la clínica diaria. En primer lugar, porque, como he dicho anteriormente, el síndrome de Asperger es un trastorno bastante heterogéneo, cuyo cuadro clínico va a cambiar no solo a lo largo de la vida del individuo, sino que va a cambiar de una persona a otra, dependiendo de los factores que he dicho anteriormente, por lo que el mismo criterio de diagnóstico se puede manifestar de una forma ligeramente diferente en otra persona o en distintos estadios del desarrollo de la persona. Y en segundo lugar, porque, bueno, en la psiquiatría, a diferencia de la medicina física, pues es muy difícil divorciar la condición psiquiátrica de la persona que la padece. Entonces, una persona no sufre una depresión como sufre una hepatitis, o una persona no manifiesta el síndrome de Asperger como manifiesta un dolor de cabeza o un ataque transitorio de gripe, por lo que en la mayoría de las ocasiones es difícil identificar el patrón y la constelación de comportamientos que es reconocida como el síndrome de Asperger entre la gran variedad de alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales que cualquier persona puede manifestar. Lo que nosotros hemos aprendido a través de los años de experiencia clínica es que una de las formas quizás de avanzar en la detección primaria, sobre todo los profesores, los que estáis en los colegios, es intentando estudiar sistemáticamente cómo el cuadro clínico va cambiando a lo largo de los estadios del desarrollo del individuo. Y para ello lo que os he hecho es una serie de tablas en las que vamos a ir mirando brevemente los diferentes comportamientos que los niños van mostrando a medida que van creciendo. ¿Cómo se desarrolla el niño desde los 0 hasta los 4 primeros años de vida? Bueno, pues durante esta etapa temprana del desarrollo no parece existir una presentación uniforme del síndrome de Asperger, aunque en los casos en los que hemos tenido la oportunidad de analizar los vídeos que los padres han grabado de los primeros años del niño, hemos descubierto que la mayoría de ellos ya presentan signos que son indicativos de déficits sociales y de la comunicación que podrían apuntar hacia un diagnóstico de un trastorno generalizado del desarrollo. Diagnóstico que, claro, debería ser precisado más adelante, cuando el niño tuviese entre los 3 y los 5 años aproximadamente.
Pero con respecto al desarrollo motor, la mayoría de los niños que más tarde son diagnosticados con el síndrome de Asperger alcanzan los hitos motores a una edad más o menos adecuada, aunque comienzan a manifestar dificultades tempranas en el área de la coordinación motora. Típicamente aprenden a andar quizás un poco más tarde de lo esperado, pero andan de una forma muy torpe, suelen levantar los brazos como si tuviesen miedo a caerse. Cuando les llevas al parque son bastante reticentes a montar en los columpios o en los toboganes o en los balancines y corren de una forma como muy, muy extraña, muy torpe. Y son los típicos niños que generalmente se suelen tropezar con las mesas, que se caen con frecuencia, como que realmente se tropiezan contigo porque como que no son conscientes de que estás tú allí delante de ellos. Una de las cosas que hemos observado es que muchos de ellos parecen tener problemas para percibir los movimientos, la dirección de los objetos en movimiento. Típicamente, cuando le lanzas una pelota a un niño pequeñito con el síndrome de Asperger, con independencia de la dirección en la que venga la pelota o el balón, el niño va a extender los brazos hacia adelante, como asumiendo que por extender los brazos la pelota va a caer en sus manos. O sea, el niño realmente no hace esto en coordinación con el movimiento de la pelota. Lo mismo pasa cuando se les intenta animar a que monten en un triciclo. Hay algunos niños pequeñitos que llegan al extremo de tenerse que dar instrucciones verbales, que tienen que de alguna forma mandar a la pierna izquierda a coordinarse con la pierna derecha, y ellos dependen mucho del lenguaje verbal. De hecho, eso es un caso real que también tuvimos en Londres, de un niño de 5 años que realmente daba instrucciones a la pierna izquierda para coordinarse con la pierna derecha para aprender a montar en el triciclo. Pues eso en cuanto al desarrollo motor. En cuanto al desarrollo del lenguaje, existe un grupo pequeñito de niños, que más tarde también son diagnosticados con el síndrome de Asperger, que presentan un retraso inicial en la adquisición de las habilidades lingüísticas, aunque este retraso siempre va seguido, digo siempre porque es un criterio de diagnóstico, de una rápida adquisición o una rápida recuperación de las habilidades lingüísticas entre las edades de los 3 y los 5 años. Una de las cosas curiosas de este grupo de niños que presentan el retraso inicial es que ellos no tienden a utilizar los gestos comunicativos para compensar por el déficit lingüístico, como harían de alguna forma los niños que presentan una disfasia verbal. A pesar de que existe este grupo de niños con un retraso inicial, la mayoría de los niños con el síndrome de Asperger adquieren las habilidades lingüísticas formales a una edad adecuada. Típicamente comienzan a hablar a una edad temprana, comienzan a construir frases gramaticalmente correctas y bastante sofisticadas a una edad temprana también, y se caracterizan sobre todo porque adquieren un vocabulario bastante extenso y sofisticado para su edad. En cuanto al área del desarrollo social, bueno, pues en esta edad temprana del desarrollo, los niños manifiestan una interacción social superficialmente adecuada con los padres en el contexto familiar, aunque nunca con los hermanos, sobre todo si estos son mucho más pequeños que ellos. A pesar de esta aparente normalidad de la interacción social a esta edad temprana, cuando realmente analizas las interacciones del niño con los padres, realmente descubres que no es tan normal como los padres te lo describen. Y existen ya déficits muy sutiles que te indican apuntarían hacia un déficit social primario. Déficits como, por ejemplo, la ausencia de gestos comunicativos. Muchos de ellos muestran un interés muy pasivo en participar en los juegos interactivos con los padres. O también, por ejemplo, es muy común en ellos que se observe una ausencia de la imitación social, lo típico que hacen los niños a la edad de los 2 o 3 años, que te imitan las expresiones faciales, o, por ejemplo, si están viendo un vídeo en la televisión, imitan los movimientos de los personajes. Eso los niños con el síndrome de Asperger generalmente no lo suelen hacer. Realmente las habilidades, los problemas sociales comienzan a manifestarse de forma obvia cuando el niño comienza a ir a la guardería. Allí el niño o bien manifiesta una tendencia a evitar las interacciones o los acercamientos sociales de los otros niños, o bien
el niño intenta imponer sus preferencias de juego y sus ideas sobre los demás, lo que lleva a conflictos continuos con los niños de la clase. Con respecto al... Bueno, en esta etapa temprana muchos profesores de guardería ya empiezan a notar que el niño empieza a manifestar un deseo bastante excesivo por adherirse a unas rutinas bastante fijas. Y empiezan, sobre todo los profesores te comentan que notan que el niño se disgusta en exceso, por ejemplo, cuando llueve y no puede salir al patio, cuando tiene que cambiar de mesa de trabajo, o cuando, no sé, se ha perdido el mandil amarillo que siempre utilizaba en las clases de arte y tiene que utilizar el mandil rojo. En cuanto a las habilidades de juego, el niño con el síndrome de Asperger suele manifestar un interés de alguna forma adecuado por explorar los juguetes, sobre todo si son juguetes nuevos. Suele desarrollar un juego funcional y en la mayoría de las veces suele desarrollar un juego